con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. También les dijo esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comieran. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a los criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístensela, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el becerro gordo y mátenlo, comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar al becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido
lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gracias, mi Señor, porque me has salvado. Gracias, porque me has salvado. Gracias, mi Señor, porque me has salvado. Mis hermanos y hermanas en el Señor, Jesús era un gran predicador, hablaba muy bien y una de sus maneras de predicar era utilizando parábolas. Hay muchas parábolas de Jesús. Las parábolas son anécdotas, cuentos, ilustraciones que traen un punto, un mensaje para nosotros. Y yo pienso que de las muchas parábolas de Jesús, hay dos parábolas que en cierta manera sobresalen en el recuerdo de las personas, de los cristianos, porque son parábolas que fueron muy especiales y muy bonitas. Una de ellas es la parábola del buen samaritano. Todos conocemos la parábola del buen samaritano. La otra es la parábola que escuchamos en el día de hoy, que se llama la parábola del hijo pródigo. Son dos parábolas que tienen similitudes, no tan solo por el mensaje, sino por las circunstancias en que Jesús hace estas ilustraciones, estas parábolas. En la del buen samaritano, obviamente los samaritanos no eran bien vistos por los judíos, eran rechazados por los judíos. Y la persona buena, el héroe de la historia, ¿quién es? El samaritano. Así que obviamente Jesús estaba diciendo, ese que ustedes ponen a un lado, que ustedes rechazan, es el héroe de esa historia. Y en cierta manera les da un mensaje a los judíos que marginalizaban a los samaritanos, que todos estaban llamados a reconocerse como hijos de Dios. Y en la parábola del hijo pródigo es interesante porque a veces pensamos que es solamente una parábola sobre la misericordia de Dios. Que Dios es misericordioso, como el Padre, que es muy misericordioso en esa parábola. Y en cierta manera podemos pensar que en la liturgia de hoy, como la primera lectura, es Dios siendo misericordioso con el pueblo, que se puede ser el mensaje. Pero si lo vemos en contexto, pensemos un poquito en esta parábola, porque en la parábola del hijo pródigo, los dos hijos son hijos legítimos de su padre. En la parábola del buen samaritano, en cierta manera, los samaritanos los ponían a un lado, pero en esta parábola Jesús va a hablar de dos hijos y nos va a hablar no solo de la misericordia de Dios, sino que quiere ilustrar un punto, porque tenemos que entender que esta parábola Jesús la predica porque los fariseos y los escribas lo estaban criticando. ¿Por qué lo estaban criticando? Porque Jesús comía con los pecadores, se reunía con los que eran pecadores públicos. Judíos, como Mateo, que era un colectador de impuestos, era judío, pero era un pecador público. Y lo mismo que los samaritanos, para los judíos, los pecadores públicos se ponían a un margen, se ponían a un lado, los rechazaban, no podían ni estar en contacto ni alabar a Dios juntos con un judío fiel. Entonces la parábola entra en ese contexto. Jesús está hablando porque están criticando el que él se siente con los que están marginados, y ahora va a traer una parábola donde los dos hijos son hijos legítimos, no ilegítimos como los colectadores de impuestos, como los que eran pecadores públicos, sino que ahora trae a dos que son hijos legítimos del Padre, pero con dos historias diferentes. Y obviamente el hijo más joven
desperdicia, se va y vive una vida muy mala, desperdicia todo lo que le dio el Padre y se arrepiente, quiere volver al Padre. Y obviamente ese punto de arrepentimiento, la necesidad de arrepentirnos es clave en esta parábola. Y fíjense que esta parábola es la tercera parábola que escuchamos hoy, porque Jesús da la parábola de la oveja perdida y da la parábola de la moneda perdida. Y en esas dos parábolas cortas siempre terminan diciendo: hay más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente que por los justos que no necesitan arrepentimiento. Y casi que pudo haber hecho lo mismo en la tercera parábola de hoy del hijo pródigo, porque cuando el hijo pródigo regresa y le pide perdón al Padre y ahí empieza la fiesta, pudo haber terminado ahí la parábola. Jesús pudo haber dicho: y hay más gozo en el cielo con un pecador que se arrepiente que con 100 justos que no necesitan arrepentimiento. Pero no termina ahí. Jesús es un orador excelente. Y en esta historia, cuando parece que se va a terminar, es como que empieza de nuevo. Y me imagino que la gente que lo escuchaba ya como que habían llegado a la conclusión, y de momento empieza Jesús y dice: el hijo mayor estaba en el campo. Y ahí cambia el tono, porque ahora va a incluir al hijo mayor, que era el hijo bueno. Ese era el hijo que había hecho siempre lo que el padre quería. Era el hijo que había sido fiel al padre, que estaba trabajando en las ocupaciones del padre. Y cuando regresa, oye la fiesta, pregunta, le dicen lo que está pasando. ¿Y qué hace? Se enoja, no quiere entrar, insulta a su hermano, porque ni le dice que es su hermano, le dice: ese hijo tuyo. El padre le tiene que recordar: tu hermano ha regresado. Pero ese hermano mayor, que es el bueno, también se convierte en pecador, porque ahora critica, ahora no quiere entrar, insulta al hermano, niega hablar con el padre. Entonces empezamos a entender un poquito mejor esta parábola, porque Jesús lo que estaba diciendo es que aquí esto no es bueno ni malo, es que todos necesitamos arrepentimiento. Ese es el mensaje de hoy. Todos tenemos que arrepentirnos. Aún los que parecen buenos no llegaron y no dieron la talla y necesitaban arrepentirse. Quizás el hijo mayor es más malo que el hijo menor, y eso es un mensaje fuerte, porque Jesús le está recordando, recuerden de dónde viene, a los escribas y fariseos que se creen los buenos, que ellos también necesitan arrepentirse delante de Dios. O sea que el evangelio de hoy es un llamado al arrepentimiento, arrepentir. Y en la iglesia, obviamente, tenemos el sacramento donde recibimos al Señor en la Eucaristía. Lo vamos a celebrar desde unos momentos, vamos a oír: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Como católicos cristianos no tenemos duda en nuestra enseñanza, en nuestra doctrina, que después de la consagración, ese pan y ese vino es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor lo enseñó así, lo dice en la Biblia, lo dice claramente: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Muchos dudaron de esa enseñanza, pero la iglesia desde el principio adoptó esa enseñanza. Pero Jesús también enseñó y le dijo a sus discípulos: a los que ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a los que se los retengan, le quedan retenidos. No sé si han pensado, pero la iglesia católica es la única iglesia, la única religión que ha llevado a cabo el deseo del Señor al establecer el sacramento de la penitencia como un sacramento de la iglesia. Ninguna otra religión tiene eso, y ninguno de nuestros hermanos separados tampoco tiene eso. Ellos se confiesan pecadores, pero no tienen el sacramento instituido por Jesucristo para acudir al perdón de Dios. Esto es lo que yo les sugiero en el día de hoy. Cada vez que vamos a la confesión, estamos reviviendo la parábola del hijo pródigo. Es lo que estamos haciendo. Cada vez que nos acercamos al confesionario, es revivir la experiencia del hijo pródigo. Y es una de las parábolas más lindas del Señor, que más tiempo sacó para desarrollarla. Si quieren ver un pedacito de una película muy linda, es la película de Jesús de Nazaret, del 1977, el director italiano Franco Zeffirelli. Él pone la parábola del hijo pródigo en el contexto de
la reconciliación entre Pedro y Mateo, pero nos da a entender lo increíble que era la predicación de Jesús, cómo Jesús cuenta esa historia, esa parábola del hijo pródigo, y cuánto empeño puso en esa parábola para que la entendiera, porque Dios nos llama a todos al arrepentimiento, que tenemos que arrepentir, que Dios sí come con los pecadores y publicanos, pero no solo comía con ellos, sino que cuando se reconciliaba, ¿qué era lo primero que les decía? Ve y no peques más. Siempre, ve y no peques más. O sea que no es solo el comer con los publicanos y pecadores públicos, sino que los exhortaba al arrepentimiento y a cambiar de vida. A nosotros nos encanta que se sentaba con los pecadores, pero a veces no escuchamos esa segunda parte del mensaje: ve y no peques más. Siempre lo decía, siempre le hablaba, no importa quién fuera. Y esa era la misión, ese era el llamado de Jesús, reconciliarnos con el Padre. O sea que cada vez que vamos a la confesión, revivimos la parábola del hijo pródigo, cada uno de nosotros. Cuando San Juan Pablo II vino por primera vez a Estados Unidos, una de las observaciones que hizo, eso fue en el 1979, dijo: me di cuenta que las filas de comunión eran muy largas y las filas de confesión eran bien cortitas. Todavía estamos así. Y es la verdad. Si ustedes leen el catecismo, puede que ustedes sean católicos por nombre, pero cuando leen sobre el sacramento de la confesión, si no están practicando ese sacramento, solamente son católicos por nombre, pero no en práctica. No están practicando su fe. Y quizás es el momento de entender mejor ese sacramento, para entender que cuando acudimos a ese sacramento de la misericordia de Dios, es también un sacramento que reconocemos que nos tenemos que arrepentir, que el arrepentimiento es importante. En las apariciones más recientes, en los últimos siglos de la Virgen María, ella siempre está llamando al arrepentimiento, siempre está llamando a la confesión. Vemos apariciones como en Medjugorje, desde el 1982-81, ya son muchos años, más de 40 años de apariciones. Yo estaba pensando el otro día, estas son apariciones bien largas, y empecé a leer de unas apariciones en los Alpes suizos en el siglo XVIII, donde la Virgen se apareció en la URSS por más de 60 años. O sea que esto es una realidad nueva en cierta manera. En los últimos años hay una insistencia, y Medjugorje se ha convertido en el confesionario del mundo. La gente va a Medjugorje a confesarse, y nuevamente es una revelación privada. De hecho, que hay mucha gente que todavía con mucha prudencia, inclusive nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, tiene mucho cuidado, mucha prudencia de no hablar de más sobre Medjugorje, y quizás inclusive personalmente tenga sus dudas, pero ningún obispo, ningún sacerdote, ningún papa puede negar las conversiones que surgen de Medjugorje. Eso es un hecho. No hay posibilidad de negarlo. La gente va para hacer una buena confesión y cambian de vida, y en cierta manera reviven la parábola del hijo pródigo. Recuerden el mensaje aquí no es que Dios es misericordioso, eso lo sabemos, pero es que Dios es misericordioso, pero nosotros tenemos que querer su misericordia, queremos arrepentirnos, queremos estar cerca de Él, queremos hacer lo que conlleva volver al camino de la casa del Padre. Así que vamos a pedirle eso al Señor. Esta semana el arzobispo de Nueva Orleans, los últimos años, varios años, ha estado motivando, sobre todo durante la Cuaresma, que la gente se confiese más, y también alrededor de la fiesta de la exaltación de la cruz ha puesto confesiones durante la semana. Esta semana, el miércoles, es la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, y todas las parroquias de la arquidiócesis, todas las parroquias, donde quiera que ustedes vayan, donde quiera que salgan del trabajo, si hay una iglesia católica, desde las 5 hasta las 6:30 van a estar escuchando confesiones. Es una buena oportunidad para acudir al sacramento de la penitencia, de la reconciliación. Aquí obviamente en nuestra parroquia vamos a abrir el confesionario desde las 5 de la tarde hasta las 6:30 para que la gente que quiera pueda venir a confesarse. Pero pensemos un poquito, ¿realmente
estoy beneficiándome de ese encuentro con el Señor a través de ese sacramento tan especial. O me creo como el hijo mayor. Recuérdense que en la parábola del hijo pródigo, tal parece que el hijo mayor se va a salvar. Jesús pudo haber terminado la parábola cuando dice, y empezó la fiesta, y hay más alegría en el cielo cuando se arrepiente un pecador. Pero es que el pecador era el hijo mayor también. Y Jesús dice, no lo voy a dejar fuera, porque los fariseos y escribas, que eran los hijos mayores, se creían que ellos estaban bien, y Jesús les va a decir, no, ustedes no están bien tampoco. Ustedes son como el hijo mayor, que hacen lo mismo que el hijo mayor, que necesitan también arrepentirse. Y ellos lo entendieron. De hecho, que posiblemente parte de las acusaciones y que lo llevan a Jesús a su crucifixión es precisamente que esos que estaban en autoridad se sentían retados por él, que no podían entender ese camino de la reconciliación. Que no nos pase a nosotros. Así que vamos a pedirle eso al Señor esta semana. Esta semana tienen oportunidad de no ser católicos de domingo. Ya les está gustando este temita, porque el jueves tenemos el jueves eucarístico y de la Divina Misericordia. Gracias a una parejita muy linda de aquí de la parroquia, el jueves pasado llegaron más de 100 personas al jueves eucarístico. No van a estar solos, pero llegó gente. Y el miércoles pueden venir a reconciliarse con el Señor. Así que pueden ser no solo católicos de domingo, también de miércoles y de jueves. ¡Qué bendición! Así que esperemos que lo apunten, pongan sus celulares, recuérdense que el Señor los está llamando. Y si recuerdan algo de esta homilía, cuando vayan a la confesión, dense cuenta que están reviviendo en su vida la parábola del hijo pródigo que Jesús nos la predicó con tanto amor, con tanto cariño, llamándonos a la reconciliación y al arrepentimiento. Que así sea. Amén.